SER Podcast. Aquí comienza Sucedió una noche colección, una antología del programa de la SER dedicado al cine clásico. I wanna hide from the sun, I wanna live in the dark, I wanna go to the movies. Nobody's waiting outside, but I feel alright, 'cause I'm here on my own. I can kiss Marion and Jane, I can sing in the rain, I can be Superman. I'll never come out again. Las estrellas míticas, los grandes directores, las películas inolvidables. Dirige y presenta Antonio Martínez. Muy buenas a todos y bienvenidos a este especial de Sucedió una noche colección dedicado al cine de los años 80. Los años 80 del siglo XX, se sobreentiende. Como la década fue tan prolífica, nos vamos a centrar en los primeros años de la misma, dejando para más adelante otro especial sobre otros años de esa década. En el especial de hoy tenemos, por ejemplo, una película sobre atletas olímpicos. Ellos subirán alados, como águilas. Correrán y no se sentirán desfallecidos. Caminarán y no notarán fatiga. Carros de Fuego, por supuesto. También estará por aquí un personaje inolvidable con una particular forma de hablar. Este teléfono, mi casa. Sí habla. Mi casa. E.T. el extraterrestre, ya lo sabéis. Hay también una película de cine negro con una gran carga erótica. El cartero siempre llama dos veces. Hay un trasfondo sórdido en el servicio postal. Y terminaremos el programa visitando una escuela neoyorquina muy especial. Esto es una escuela de artes interpretativas, no un sitio para rajarse unos a otros. Es la escuela de la película Fama. En fin, que si os apetece este viaje en el tiempo al cine de los años 80, quedaos con nosotros porque empezamos. I wanna hide from the sun, wanna live in the dark, and I'll never come back. El espectáculo está a punto de comenzar, pero no se alarmen ustedes, no les cobraremos la entrada. Ya sé que la canción de los 80 tendrá que hablar de odio y de violencia. La década parece construirse ignorando la razón. De espaldas a la vida, controlados sin tener ningún control. Miguel Ríos le cantaba a la canción de los 80 y nosotros vamos a hablar del cine de esos años. Si os decimos que visualicéis a un grupo de jóvenes atletas corriendo por una playa, seguro que ya sabéis de qué película os estamos hablando. Y seguro también que en vuestra cabeza suena la música adecuada para esa escena. Nos referimos, por supuesto, a Carros de Fuego, la película de Hugh Hudson estrenada en 1981. En sus marcas. Preparados. El momento de la salida, 100 metros y unos pocos segundos separan la gloria del fracaso. Es el drama que se repite cada 4 años en los Juegos Olímpicos. Pero detrás de ese instante decisivo hay unos personajes concretos con sus sacrificios y sus sueños. Examínense a sí mismos, descubran dónde se encuentra su verdadera oportunidad y su grandeza. Aprovechen esta oportunidad, alégrense de ella y no permitan que ningún poder de persuasión les desaliente en su tarea. Esa es la historia que cuenta Carros de Fuego. Cuando se estrenó en 1981, el olimpismo estaba de capa caída. Un año antes, los Juegos Olímpicos de Moscú habían marcado la máxima politización de las Olimpiadas, con el boicot de asistencia de los Estados Unidos y 67 países más que protestaban por la invasión soviética de Afganistán. Quizá por eso Carros de Fuego tuvo tanto éxito, porque suponía una llamada de atención sobre los ideales que inspiraron la competición olímpica. Van a enfrentarse a los mejores del mundo, a hombres de todas las razas, jóvenes y decididos como ustedes, con fuerza y nervio, representando a todas las naciones civilizadas de la Tierra. No tengo la menor duda
de que todos ustedes se comportarán de forma honorable y digna. En 1979, el productor inglés David Putnam se había convertido en el gran mecenas del cine británico gracias a películas como Los duelistas o El expreso de medianoche, y fue reclamado por Hollywood. La primera noche que pasó en Los Ángeles se encontró con que no podía dormir. Para pasar el rato empezó a hojear un viejo libro que había en la mesilla de la habitación de su hotel. Se trataba de una historia de los Juegos Olímpicos. En especial le llamó la atención el relato de la Olimpiada de París de 1924. El productor intuyó enseguida que tras los fríos datos que daba el libro había una historia y unos personajes con muchas posibilidades. Fíjate en ellos, piensa en ellos, inspírate en ellos. Quiero que sus caras te miren con malicia cada vez que cierres los ojos. Putnam y su guionista empezaron a investigar. Se entrevistaron con todos los supervivientes del equipo olímpico británico que acudió a aquellos Juegos y poco a poco fueron componiendo su historia. ¡Harold! 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 ¡Estamos clasificados! Todos nosotros, Henry, Andy y yo, todos estamos clasificados. Tú en 100 y en 200, Andy en 400 y vaya. ¿No te parece y maravilloso? Henry y yo en la carrera de obstáculos. ¡París, allá vamos! La historia se centraría especialmente en dos atletas. En primer lugar, Eric Liddell, un extraordinario corredor escocés que era también pastor evangélico. Yo creo que Dios me hizo con un propósito. Y cuando corro, siento que se complace. Renunciar a ello estoy seguro de que sería enojarle. No es por simple diversión. Vencer es honrarle. El otro protagonista era Harold Abrahams, un judío deseoso de superar su marginación. En 1919 ingresó en la Universidad de Cambridge y fue allí donde descubrió sus dotes de corredor, más por imponer su orgullo que por afición al deporte. ¿Conoces a un tipo llamado Abrahams? Harold Abrahams. Quiere batir el récord del colegio. ¿Y qué tiene eso de especial? Es especial, querido amigo, porque en 1.000.000 de años nadie lo ha conseguido. En los años siguientes, Liddell y Abrahams se convirtieron en dos de los mejores atletas británicos. Liddell ya consagrado y Abrahams siempre deseoso de batirle. No he visto jamás ese impulso, esa decisión en un corredor. Corre como un animal salvaje. Me acobarda. Es cierto. Es capaz de asustar a cualquiera. Sí, bueno, quiero que me ayude a competir con él. Esa rivalidad se tornaría en compañerismo cuando ambos fueron seleccionados para participar en los Juegos Olímpicos de París. Una curiosidad, al principio de la película vemos cómo Abrahams intenta batir el récord de la carrera de Cambridge. El aspirante tratará de correr alrededor del patio, hacia y desde un punto situado bajo el reloj, en el tiempo que marca las campanadas de este al tocar las 12. Es una distancia que tradicionalmente se conoce como de 188 pasos. Empezará a correr al sonar la primera campanada y deberá acabar antes de que suene la última, o sea, las 12. las piernas en el camino. En realidad no fue él quien batió el récord de esa carrera, sino Lord Burleigh, un personaje que también aparece en la película, pero con otro nombre. Es el atleta aristócrata que entrena poniendo copas de champán llenas sobre las vallas que ha de saltar. Y ahora, Cus, si derramo una gota quiero saberlo. Tocar, pero no derramar. Por necesidades de guión, ese récord se le adjudicaba a Abrahams en la película, y eso hizo que Lord Burleigh se negara a cooperar en el rodaje y no permitió que su nombre se usara en la producción. El productor Putnam siempre había confiado en directores nobles. Para Carros de Fuego también confió en un debutante, Hugh Hudson, un hombre que venía del campo de la publicidad y que en años sucesivos rodaría otras películas de éxito, como Greystock, La leyenda de Tarzán o Revolución. Lo mismo hizo Putnam con los actores, eligiendo a jóvenes actores de teatro. Esto suponía que Carros de Fuego debía imponerse por sí misma, sin el apoyo comercial que suponen las estrellas en el reparto. De hecho, el único actor que alcanzó cierto renombre después fue Ben Cross, que daba vida al testarudo Abrahams. Él iba adelante. No pudiste hacer nada. Él ha ganado clara y limpiamente. Si no puedes soportar una derrota, quizás sea mejor... Yo no corro para ser derrotado. Corro para ganar. Y si no puedo ganar, no corro. Pero si no corres, no puedes ganar. No obstante, para compensar, Putnam dio pequeños papeles a algunos veteranos actores británicos, como Ian Holmes o John Gielgud. También, los espectadores más avispados pueden ver haciendo de extras a los hoy famosos Kenneth Branagh y Stephen Fry, que debutaban en el cine con Carros de Fuego. A los dos se les ve claramente. Stephen Fry además actuó como organizador y delegado sindical de los extras de la película. La verdad es que no podríamos pasarnos sin él. Durante el rodaje, el director Hugh Hudson contó con el asesoramiento de Tom McNabb, entrenador del equipo olímpico británico de atletismo. Él supervisaba las escenas deportivas y sometía a todos los protagonistas a un duro entrenamiento para conseguir la máxima verosimilitud en las carreras. Quiero que te imagines que estás corriendo sobre ladrillos calientes.
Si los pies están demasiado tiempo sobre el suelo, se queman, ¿no es verdad? Arriba, arriba, ligero como una pluma. Al terminar el rodaje, el veterano deportista confesó que varios de los actores habían alcanzado un nivel deportivo que les equiparaba a muchos atletas. Y no podemos olvidar un elemento que fue determinante en el éxito de la película. ¿Quién es ese tipo de ahí enfrente? El crítico musical del Star. Bueno, es evidente que se ha divertido. Hay que pensar que sí. Putnam sorprendió a todos eligiendo para la banda sonora al griego Vangelis, un compositor de música electrónica. Tratándose de la típica producción inglesa de época, lo lógico hubiera sido escoger a alguno de los compositores de la escuela británica clásica, aparentemente más a tono con el estilo de la película, pero no fue así. La culpa la tuvo esta melodía titulada L'Enfant, perteneciente al disco de Vangelis, Ópera Sauvage, de 1979. Hugh Hudson usaba esta pieza en el montaje previo que hizo de las escenas iniciales de la película, cuando se ve a los protagonistas corriendo por la playa. Así lo contaba Vangelis. Hudson había utilizado uno de mis temas grabados y le gustaba mucho, así que me pidió que compusiera la banda sonora entera, pero con la condición de respetar ese tema para las escenas iniciales. Yo le dije, bueno, quizá pueda componer otra pieza mejor, y me contestó, es imposible. Esa pieza es magnífica. Pero el músico sí que lo consiguió. El tema central que escribió para la película expresaba como pocos los sentimientos de nobleza y esfuerzo de los atletas y cautivó al mundo entero, hasta el punto de que todavía hoy en día sirve para identificar al atletismo y a la competición olímpica. La escena de los atletas corriendo por la playa con este tema musical de fondo es uno de los mejores ejemplos de fusión imagen-música que ha dado el cine. Y no solo este tema, toda la banda sonora de Vangelis, compuesta con sintetizadores y piano, encajaba a la perfección con las imágenes de la película. Hugh Hudson. Su padre había sido atleta, así que inmediatamente entendió el espíritu de la película. Además es una persona muy emocional y supo cómo traducir los sentimientos que hay en ella en términos musicales. Carros de Fuego, la película, también tuvo su propia competición. Bien, a la batalla. Espero que goce de los juegos. Fue candidata al Oscar en 7 categorías, ganando 4 estatuillas, entre ellas la de Mejor Película de 1981. Vangelis también ganó el premio a la Mejor Banda Sonora, imponiéndose, entre otros, a John Williams con su En busca del arca perdida. Pero el músico griego no quiso ir a la ceremonia a recogerlo, ya que nunca ha creído en los premios. Tengo cosas más importantes que hacer, dijo. Hasta ahí llega su arrogancia. Mi arrogancia, señor, llega tan lejos como lo exige mi conciencia. Tras los Juegos Olímpicos de París, Eric Liddell siguió compitiendo algún tiempo. Fue también varias veces internacional con la selección escocesa de rugby, pero acabó marchándose a China de misionero. Quizás sea un elegido de Dios. Durante la ocupación japonesa de China fue internado en un campo de concentración donde murió de un tumor cerebral. Abrahams, por su parte, fue comentarista deportivo la mayor parte de su vida y acabaría convirtiéndose al catolicismo. De hecho, Carros de Fuego comienza con el funeral por su muerte, ocurrida en 1978, y de la elegía que pronuncia uno de sus viejos compañeros surge la historia que cuenta la película. Cerrando los ojos, podemos recordar a aquellos hombres jóvenes con esperanza en sus corazones y alas en sus pies.
La película que viene a continuación fue la más taquillera de la década de los 80 y es también una de las películas familiares más famosas de la historia del cine. Os estamos hablando de E.T. el extraterrestre, la película de Steven Spielberg estrenada en 1982 y que seguro que todos habéis visto. En los próximos minutos vamos a recordar cómo se gestó y el impacto mundial que tuvo. ¿Cómo se consigue un superéxito de taquilla? ¿Cuál es la fórmula mágica para lograr que una película sea una de las más comerciales de la historia del cine? En 1982, Steven Spielberg parecía tener todos los ingredientes de la receta del éxito. Un buen guión, un protagonista distinto y sorprendente, teléfono, mi casa, un buen reparto de actores, los efectos especiales justos, un equipo técnico eficaz y, por último, la guinda. Una banda sonora que resume en sí misma toda la filosofía de la película. Divertida, tierna, romántica y a la vez épica. Lo primero fue encontrar el tema adecuado para el momento adecuado. En unos años en los que Hollywood apostaba básicamente por los efectos especiales, relegando el guión a segundo término, Steven Spielberg ofreció al mundo una historia conmovedora donde la amistad entre un niño y un extraterrestre invitaba a soñar y a identificarse con el protagonista. Algo que el mismo Spielberg sentía. El protagonista de E.T., Elliot, es el personaje de todas mis películas que más tiene que ver conmigo. No es que yo fuera así cuando tenía 9 años, sino que más bien quise reflejar lo que yo hubiera querido ser cuando tenía esa edad. Recuerdo perfectamente que mi mayor deseo entonces era tener un amigo que viniera de las estrellas, que me acompañara y creciera conmigo. Pienso que de ese deseo surgió la idea de hacer E.T. Aquí podrías ser feliz. Yo te cuidaría. No dejaría que nadie te hiciera daño. Creceríamos juntos, E.T. La idea original de Spielberg era hacer un remake de Corazones Indomables, la película de John Ford, pero sustituyendo a los indios por extraterrestres. Es el hombre de la luna. Es el hombre de la luna. Sin embargo, esa idea no cuajó y después de algún tiempo la historia cayó en manos de la guionista Melissa Mathison, por entonces esposa del actor Harrison Ford. Ella dio la vuelta por completo al argumento y sin perder sus dosis de aventura, centró la trama en la amistad entre el niño y el simpático alienígena. Esto es un coche. Con esto vamos de un sitio a otro. ¡Un momento! ¡No! Esto no se come. La película necesitaba un protagonista impactante y para ello hubo que crearlo a medida. El encargado de hacerlo fue el italiano Carlo Rambaldi, autor también del monstruo de Alien, el octavo pasajero, y de los extraterrestres de Encuentros en la tercera fase. De su imaginación portentosa nació el aspecto de E.T. No me gustan sus pies. Son solo pies, boba. Efectivamente, los pies eran lo de menos. Lo importante era la expresividad de su rostro. Rambaldi dispuso de 5 meses para la gestación de la criatura y construyó 4 muñecos distintos para utilizarlos según las necesidades. El principal era un animatronic electrónico que podía ejecutar hasta 100 movimientos distintos. Costó cerca de $1,5 millones, pero a cambio no se parecía a nada de lo que anteriormente se había utilizado en el cine. Quizás fuera una iguana. No era ninguna iguana. Lo que intentamos decirte es que tal vez lo hayas imaginado a veces. No pude imaginármelo. Sería un pervertido o un niño deforme. Un niño deforme. Tal vez fuera un elfo o un gnomo. No era nada de eso, moco de elefante. Elliot. El extraterrestre mostraba en su mirada una inteligencia superior y con su aspecto, extraño pero gracioso, despertaba las simpatías del público. Es inteligente. Se comunica a través de Elliot. O sea que Elliot piensa sus pensamientos. No, Elliot siente sus sentimientos. Para las escenas en las que se hacía imposible la utilización de cables, se recurrió a un actor enano que protagonizó, por ejemplo, la secuencia en la que E.T. se emborracha. Una vez resuelto el aspecto de la criatura, aún quedaba un pequeño detalle. Elliot. ¿Qué? Elliot. Le he enseñado a hablar. Ahora ya sabe hablar. Spielberg contrató a una anciana profesora de dicción que supo darle a la voz del extraterrestre ese tono tan especial que transmite ternura. Ella misma se encargó de doblar a E.T. a otros idiomas, incluido el español. ¿Puedes decir E.T.? E.T. E.T.
sé bueno. ¡Qué bueno! Spielberg tenía claro que el extraterrestre era el principal gancho de la película, así que no era necesario incluir en el reparto ningún nombre famoso que pudiera hacerle sombra. Para el papel del niño Elliot se eligió a Henry Thomas, un chaval de 9 años que hasta entonces solo había aparecido en una película. Sin embargo, es muy probable que sin su interpretación y sin su dulce mirada, E.T. el extraterrestre no hubiera sido lo que es. Yo, humano. Niño. Elliot. Elliot. En España a Elliot no le dobló, como solía ser habitual en estos casos, una mujer, sino un niño de verdad, José Luis Mediavilla. Fue su primer trabajo. Hoy en día sigue en la profesión, aunque eso sí, le ha cambiado un poco la voz. Hace mucha publicidad y es, por ejemplo, la voz más habitual del abofeteado Chris Rock. Escuchadle. Hemos venido porque tengo una idea. Una idea. Soy algo visionario. O sea, que no solo veo cómo ganar dinero hoy, sino que preveo la riqueza del futuro. Pero volvamos a E.T. El reparto se completaba con otros actores poco conocidos, como Peter Coyote, Eddie Wallace o la hoy famosa Drew Barrymore, que por entonces tan solo tenía 5 años. Toma, una planta para ti. Podría ser un mono o un orangután. ¿Un mono calvo? A ver si será un cerdo, porque come como un cerdo. Una curiosidad a propósito del colegio donde estudia Elliot. Niños y niñas, hoy vamos a llevar a cabo la disección de la rana. El director del colegio era Harrison Ford, que hacía un pequeño cameo en la película, aunque al final Spielberg suprimió su escena en el montaje porque temía que la presencia de la estrella distrajera al espectador. Esto es la cosa más ridícula que he visto en mi vida. El rodaje de la película se desarrolló en el mayor de los secretos. Nadie que no formara parte del equipo tenía acceso a él. Tampoco se facilitaron fotos del extraterrestre hasta el mismo día del estreno. El director quería guardar la sorpresa hasta el final. ¿Listo? Listo. Listo del todo no. Aún faltaba un elemento que sería fundamental en el éxito de la película, la banda sonora que compuso John Williams. Cuando en 1981 el músico aceptó el encargo de Spielberg, ambos ya habían cosechado enormes éxitos juntos, como Tiburón, Encuentros en la tercera fase o En busca del arca perdida. Sin embargo, esta vez el director no las tenía todas consigo. John Williams. La película me pareció maravillosa cuando la vi, pero creo que Steven estaba un poco preocupado porque E.T. no tenía muy buen aspecto. Era un ser un poco raro. Recuerdo que me preguntaba, ¿crees que el público aceptará a esta criatura? Con su música, John Williams ayudó a que los espectadores no prestaran atención a la apariencia de E.T. y sí, en cambio, se enamoraran de la tierna relación que viven el extraterrestre y el niño. La partitura, como la propia película, supo conjugar la aventura y el espectáculo con el intimismo y la carga sentimental. La música evoluciona y se transforma en algo amable y familiar, en el sentido de que entre los niños y E.T. casi se desarrolla una melodía amorosa. El estreno fue toda una conmoción mundial. Las colas ante los cines eran interminables y pronto la película pasó a convertirse en un fenómeno social. Camisetas, cromos, pósters o muñecos de E.T. invadieron el mundo entero. Todos repetían la frasecita de moda. Teléfono, teléfono, mi casa, teléfono, teléfono, teléfono. Parte del secreto de su éxito estaba en que E.T. podía adaptarse a cualquier gusto y a cualquier interpretación. Un predicador americano, por ejemplo, encontró 33 paralelismos entre la historia del extraterrestre y la de Jesucristo. Este era uno de ellos. El dedo luminoso de E.T., queridos hermanos, el dedo luminoso de E.T. es como el dedo de Dios que da vida a Adán en los frescos de Miguel Ángel de la Capilla Sixtina. E.T. se convirtió en el personaje del año. Lady Di posó abrazada a él en el estreno en Londres. Spielberg organizó una proyección privada en la Casa Blanca para el presidente Ronald Reagan, que enseguida la declaró su película favorita de todos los tiempos. Si todo el mundo adora a Reagan es porque se parece a E.T. Y por eso le queremos tanto. Porque es un extraterrestre. Ya, y por eso ha visto la película 55 veces. ¿De veras? Sí, se identifica con él. Aunque hubo, eso sí, alguno que se tiró de los pelos. Mira, estos son caramelos. Se comen. Pones el caramelo aquí. Y cuando levantas la tapa, sale el caramelo y puedes comértelo. ¿Quieres uno?
Ni las marcas de caramelos Milk Duds ni M&M's aceptaron aparecer en la película, y Spielberg utilizó otra marca mucho menos conocida, Reese's Pieces, que después del éxito de la película multiplicó sus ventas. Al cabo de pocos meses, E.T. el extraterrestre era ya la película más taquillera de la historia, título que mantuvo durante 15 años hasta la llegada de Titanic. En la ceremonia de los Oscar obtuvo 4 estatuillas. And the winner is John Williams for E.T. John Williams ganó el suyo por la banda sonora, y la película se hizo también con los de mejor sonido y mejores efectos visuales y sonoros. Sin embargo, el principal, el de mejor película, fue aquel año para Gandhi, a pesar de que la cinta de Spielberg era la favorita. Se lo robaron a Spielberg. No había superado el complejo de Peter Pan. ¿Ganó Gandhi? ¿Le dan un Oscar a una peli que no hay quien vea entera? Así es. Con Oscar o sin él, E.T. el extraterrestre es ya uno de los grandes iconos de la historia del cine. Y lo seguirá siendo en el futuro porque, como él mismo decía al despedirse de los niños en la escena final, siempre estaré aquí. Vamos con otra película de comienzos de los 80. En 1981 se estrenaba El cartero siempre llama dos veces, película dirigida por Bob Rafelson y protagonizada por Jack Nicholson y Jessica Lange. Como muchos sabéis, esta película era el remake de un viejo film clásico de los años 40. Por lo general, los remakes o nuevas versiones no suelen gozar de buena prensa, y menos si se trata de películas clásicas. Estas irritan especialmente a los cinéfilos. Señor, nos ha ultrajado. Es al arte dramático al que ha ultrajado por completo. Bien es cierto que hay algunas excepciones. Infiltrados de Scorsese, El Drácula de Coppola, La Cosa de Carpenter o la versión musical de La pequeña tienda de los horrores, por citar solo algunos ejemplos, mejoran claramente a las películas originales. Incluso Hitchcock se superó a sí mismo con la segunda versión que rodó del hombre que sabía demasiado. Con El cartero siempre llama dos veces, en cambio, las opiniones están más divididas. Se han cargado al cartero, es evidente. Muchos prefieren la versión de esta misma historia que Ty Garnett dirigió en 1946 con John Garfield y Lana Turner de protagonistas. ¿Me parezco a Lana Turner? Sacada del cartero siempre llama dos veces. La versión buena. Y entre ellos la propia Lana Turner, a la que molestó mucho en su día la película que hoy nos ocupa. Lo que me molestó fue el hecho de que hubieran convertido un clásico del cine como el nuestro en una especie de basura pornográfica, algo sórdido. El cartero siempre llama dos veces adapta al cine el libro homónimo que James M. Cain publicó en 1934 y está considerado uno de los mayores clásicos de la novela negra de todos los tiempos. Sin embargo, la película de 1946 de Garfield y Turner no era la primera que se basaba en él. A ese griego ya intentaron matarle en otra ocasión. No una, sino dos. La primera fue la película francesa El último punto de retorno, estrenada en 1939. Y en 1942, Visconti trasladó la historia de Cain a la Italia del fascismo con Obsesión. En El cartero siempre llama dos veces, la acción transcurre en los años de la Gran Depresión americana. Jessica Lange está casada con el dueño de una gasolinera. Jack Nicholson trabaja allí como mecánico y los dos se la pegan al marido. Tú no te imaginas lo que es ser una mujer atrapada en esta especie. Siempre hay un camino, Cora, si lo seguimos juntos. Es así como empiezan a planear el asesinato del hombre. Si estuviéramos solo tú y yo. ¿De qué estás hablando? Estoy harta de lo que está bien y de lo que está mal.
A las personas las cuelgan por eso. A mediados de los años 70 ya se intentó rodar una nueva versión de esta historia, con Raquel Welch de protagonista, pero el proyecto fracasó y no fue retomado hasta unos años después por el director Bob Rafelson, que no dudó en contratar como protagonista a su actor fetiche, Jack Nicholson. $8 habitación y comida, y si le gusta, ¿cómo guisa mi mujer? ¿Es su mujer? Sí, señor. Nicholson estaba en uno de los mejores momentos de su carrera. Había ganado un Oscar por Alguien voló sobre el nido del cuco y venía de rodar con Kubrick El Resplandor. Jessica Lange, en cambio, había debutado a lo grande con el King Kong, que produjo Dino De Laurentiis, pero después solo había destacado con un papelito secundario en el musical All That Jazz. Rafelson al principio no la tenía en mente. Había ofrecido el papel a Meryl Streep, que lo rechazó, cuando en estas vio a Jessica Lange. La vi actuando en una obra en Carolina del Norte, así que esa noche fui a visitarla al motel donde se alojaba. Era muy tarde, pero el empleado me dijo que aún no se había acostado porque estaba hablando por teléfono, así que fui a su habitación y me hizo pasar sin dejar de hablar por el aparato. Estaba en ropa interior y yo me senté en un sillón mientras ella se tumbaba en la cama y seguía hablando muy relajada con el que era su novio por entonces. Estuvo así largo rato y yo estaba como en trance mirándola y pensaba, si esa mujer consigue trasladar a la pantalla esa sensualidad y esa naturalidad que muestra ahora, va a ser una gran estrella. La buena química entre Jessica y Jack quedó patente desde los primeros ensayos. Creo que para que una película como esta funcione, la intensidad de la relación y la pasión entre los personajes deben de ser el centro de la película más que una trama bien elaborada. Por eso debíamos asegurarnos de que esa química funcionaba. El veterano John Colicos fue elegido para dar vida al marido de Jessica Lange, y Angelica Houston, por entonces compañera sentimental de Nicholson, aparecía también en un breve papel de domadora de circo. ¿Qué es esto? Pues 3 leones. ¿Y qué les pasa? ¿Están drogados? No, están cansados. Están drogados. No, te digo que no sirven para actuar. No me meteré en la jaula con ellos, que se los lleven de aquí. Está bien. ¿Qué es lo que necesitas? Necesito que actúen, necesito leones y tigres salvajes. Con una fotografía excelente y una cuidada ambientación, El cartero siempre llama 2 veces mantenía toda la tensión y el suspense que tenía la película de 1946. Algo llevó allí a ese policía. Eso y lo de la luz fue un aviso, un destino. No mires atrás. ¿Qué? No mires atrás, es el policía. Lleva la luz roja. Oh, Dios mío. Pero el guión escrito por David Mamet reforzaba notablemente el contenido erótico de la historia. Esta noche no quiero hacer el amor. Es nuestra última noche solos. Lo sé. Y no quiero hacer el amor. Ya. Yo tampoco. Oh, Cora. En este sentido, se hizo muy famosa la escena de sexo que tiene lugar en la cocina. ¿Está cerrada esa puerta? Sí, la he cerrado yo. Al principio parece que va a ser una violación. El hombre se abalanza sobre la mujer y se produce un violento forcejeo, hasta que ella deja de resistirse y toma la iniciativa. Espera. Bueno, ya está. Vamos. Rebozados en la harina, Jessica y Jack hacen el amor sobre la mesa de la cocina con un lenguaje corporal tan físico y apasionado como pocas veces se había visto en el cine comercial. La escena fue muy escandalosa en su día y la junta de calificación estuvo a punto de dar a la película una letra que hubiera complicado mucho el estreno del film. Bob Rafelson otra vez. De hecho, por razones que nunca comprendí, iba a ser calificada X y tuve que pelear muy duro para demostrarles a los calificadores que no había razones para ello. Ellos estaban convencidos de que se veían los genitales de los actores en la escena y tuve que ir fotograma a fotograma demostrándoles que no era cierto y que no había desnudez alguna. Lo que ocurría era que la escena era tan erótica que ellos pensaban que habían visto algo que en realidad no se veía. Sobre esta famosa escena surgieron enseguida toda clase de leyendas.
Una decía que Nicholson se había preparado antes de filmarla para lograr una buena erección que le permitiera dar un toque más realista a su interpretación. Así se explica, claro. Ah, sí. Pero el rumor más famoso fue aquel que decía que durante la filmación había habido sexo real entre los protagonistas y que existían algunas cintas de vídeo con una versión ampliada de la escena en la que se podía comprobar que la cosa había llegado mucho más lejos. Yo siempre soy natural. Esa leyenda ha sido desmentida innumerables veces, tanto por los actores como por el director, pero aún hoy en día hay mucha gente que lo sigue creyendo. El cartero siempre llama dos veces funcionó bien en taquilla cuando se estrenó y en general recibió buenas críticas. La película se promocionó con el siguiente eslogan: si existiese un 11º mandamiento, también lo hubieran incumplido. Y fue el primero de los muchos thrillers eróticos que se estrenarían en los años siguientes. Fuego en el cuerpo, Atracción fatal, Instinto básico. El cartero siempre llama dos veces abrió el camino para este género tan popular durante los años 80 y 90. Le mataste tú, lo sé. Vamos. ¿Por qué iba a querer matarle? Amigo, la he visto. Yo también podría matar por ella. Gracias al cartero siempre llama dos veces, Jack Nicholson mantuvo su buena racha, que un par de años después le haría ganar un nuevo Oscar por La fuerza del cariño. Y para Jessica Lange supuso su lanzamiento definitivo como estrella. Según contaba ella misma, fue una película clave, quizá la más determinante de su carrera de actriz. Fue como si a partir de entonces algo nuevo se abriera para mí en mi trabajo. Era la primera vez que sentía que estaba haciendo un papel de verdadera actriz dramática, que era algo que siempre había perseguido. Además aprendí mucho viendo trabajar a Jack, porque él siempre tenía una relación y una sintonía con la cámara que yo calificaría de misteriosa. Lo suyo no era el tipo de actuación que se aprende en las escuelas de interpretación, y eso era algo nuevo para mí. Era un trabajo hecho por y para la cámara. Para algunos es mejor, otros en cambio prefieren la versión de 1946 de Ty Garnett. De lo que no cabe duda es de que desde que vimos a Jack Nicholson y a Jessica Lange en El cartero siempre llama dos veces, no hemos vuelto a mirar una mesa de cocina con los mismos ojos. La última película de este especial es Fama, de Alan Parker. No solo fue un éxito de público y crítica, sino que propició una serie de televisión que arrasó en los años 80 y ha inspirado otras series y talent shows en diversos países. En España, por ejemplo, inspiró la serie Un paso adelante o el programa Fama a bailar. También tuvo un remake cinematográfico en 2009, bastante malo por cierto, y desde 1988 se representa por los escenarios de todo el mundo Fama el musical, una producción teatral. Todo ello pone de manifiesto que se trata de una película que ha marcado a varias generaciones. La escuela de artes interpretativas que vemos en Fama se basa en una que existe en la realidad. Se llama Fiorello La Guardia High School y es una institución pública dedicada a la enseñanza de la música, la danza y el arte dramático. ¿Por qué quieres ingresar en esta escuela, Doris? Pues porque no podemos pagar una escuela privada. Se fundó en 1936 con el fin de desarrollar el talento creativo de los jóvenes. En la actualidad tiene unos 2.500 alumnos, estudiantes que, tal y como se ve en la película, han conseguido superar las duras pruebas de acceso. Yo no canto. Yo de cantar nada. Tendrás que cantar. Yo he venido a bailar. También hay que cantar e interpretar y tocar un instrumento musical. ¿Hay que hacer las tres cosas? Dice artes interpretativas, ¿no? No hará falta hacer de todo. No, pero ayuda mucho. Bien, gracias. En sus aulas se han formado cantantes como Nicki Minaj o estrellas de cine como Jennifer Aniston, Adrien Brody o Timothée Chalamet. Graduarse en artes interpretativas no es como ganar un Oscar, aunque sea mejor que las academias. Esto es gratis y no te violan por los pasillos, pero es la única ventaja. En 1980, el director británico Alan Parker, que había tenido un gran éxito poco antes con El Expreso de Medianoche, fue elegido para llevar al cine una historia que transcurría en esa escuela.
Según Irene Cara, una de las protagonistas de la película, la elección no pudo ser más acertada. Uno de los aciertos en la forma de trabajar de Alan con los actores fue que consiguió que nos sintiéramos realmente como compañeros de clase. Antes de empezar a rodar, tuvimos 3 o 4 horas diarias de clase durante algunas semanas, ya fuera en el departamento de teatro o en el de baile, que era en el que estaba mi personaje. Todo eso nos permitió sentirnos realmente como auténticos estudiantes. Fama cuenta la historia de un grupo de chicos y chicas que ingresan en la escuela y comprueban en su propia piel lo duro que es conseguir la fama. Hay 50.000 personas por ahí que se dicen actores y a lo mejor 500 se ganan la vida actuando. La mayoría en spot publicitarios. No creáis que el talento basta para triunfar. Hay que tener una buena técnica y sobre todo piel de elefante, porque formáis parte de una minoría privilegiada y vais a tener que sufrir insultos, humillaciones, rechazos. La película nos cuenta cómo es un curso en ese centro. En primer lugar, vemos a los alumnos superando las pruebas de acceso, luego los días de clase. La danza es la materia más dura de la escuela. La interpretación es la profesión más dura del mundo. La música es la profesión más dura de todas. ¿No es así, señora Tosov? Desde luego. Todo ello salpicado por los conflictos personales de varios de los alumnos y unos cuantos bailes y canciones. Bailes y canciones que tienen lugar en la mismísima cafetería del centro o en las calles de Nueva York. ¡Esta música es de mi hijo! ¡De mi hijo Bruno! ¡Bruno Martelli! ¡Él la ha compuesto! Hoy en la calle 46, mañana en el Madison Square Garden. The fame sequence with us like blocking all of West 46th Street. El número musical de la canción Fama, con todos nosotros bloqueando la calle 46, fue genial. Estábamos usando la ciudad, usando la energía de Nueva York. Por supuesto que la escena se coreografió, se planificó y se dirigió, pero la energía parecía salir de la calle mientras bailábamos en las aceras. Getting the shot right there on the sidewalk. Baby, look at me and tell me what you see. You ain't seen the best of me yet. Give me time, I'll make you forget the rest. I got for me, and you can set it free. I can catch the moon in my hand. Don't you know who I am? Remember my name. I'm gonna live forever. I'm gonna learn how to fly. I feel it coming together. People will see me and cry. En 1979 fueron muchos los jóvenes actores y actrices que acudieron a las audiciones para intentar conseguir un papel en Fama, entre ellos futuras estrellas como Tom Cruise, Madonna, Michelle Pfeiffer o Patrick Swayze. Lo siento, me atranqué un poco al final. Sería por los nervios. No se preocupe, lo ha hecho muy bien. Sin embargo, todos ellos fueron rechazados. Alan Parker apostó por rostros poco conocidos. Algunos de los actores eran todavía alumnos de arte dramático por entonces, e incluso hay en el reparto algún profesor del propio Instituto La Guardia. Es el caso de Albert Haig. Solfeo, teoría, armonía, piano elemental, historia del piano, orquestación, dirección de orquesta, música de baile, música sinfónica, conjunto... ¿A qué hora comemos? La comida es a las 11:30, media hora y luego vendrán las demás clases. Daba vida a Swarovski, el profesor de música. Albert Haig había sido músico y compositor en el circuito teatral de Broadway. Gracias a la película, inició también una carrera como actor. Toca muy bien. Ahora la señora Tosov tocará unas cuantas notas y usted las cantará, ¿de acuerdo? Un poco más alto. ¿Es usted tenor? ¿Prefiere que empecemos por aquí? Más alto, por favor. Alan Parker se permitió rodar la película a lo largo de 11 meses y en el mismo orden cronológico de la trama, lo que le permitía mostrar mejor la evolución de los personajes. Me está pasando algo maravilloso, mamá. Me estoy haciendo persona. Sí, pero una persona distinta.
Me estoy convirtiendo en actriz. El director quería también rodar en la auténtica escuela Fiorello La Guardia, pero la junta escolar pidió antes leer el guión y hubo una cosa que no les gustó nada. El arco se coge así, no así como si tuvieras una polla en la mano. Perdón, señorita. Es un arco de violín. Cógelo con respeto. Alan Parker. La Junta de Educación no me permitió usar la escuela real porque decían que en el guión había muchas palabrotas, así que creamos nuestra propia escuela, rodando en dependencias de otras 3 escuelas diferentes que en pantalla parecen solo una. No obstante, cuando se estrenó Fama y se convirtió en un éxito, la escuela Fiorello La Guardia no tuvo ningún problema en aceptar su asociación con la película, cosa que atestigua el hecho de que la banda sonora del film sea la música de espera que se escucha por teléfono cuando llamas al centro educativo. Se iba a titular en un primer momento Hot Lunch, comida caliente, pero un día Alan Parker pasaba por delante de un cine pornográfico de la calle 42 cuando vio que allí se proyectaba una película con ese mismo título, Hot Lunch, que para más inri estaba protagonizada por un tal Al Parker. Así que decidieron cambiar el título por el de Fama. El único rastro que queda del título inicial, Comida Caliente, es una mención en uno de los diálogos. Lo único que prometieron fue 7 clases diarias y comida caliente. El resto depende de ti, Ralph. La película se estrenó en mayo de 1980 y fue un éxito instantáneo. ¡Teresa! ¡He ingresado en artes interpretativas! ¡Yipi! Gracias a Fama, la demanda de matrículas en escuelas de artes escénicas subió como la espuma. También tuvo su impacto en la moda urbana. ¿Qué llevas puesto, Leroy? Un gorro. En los pies, Leroy. Ah, esto. ¿Le gustan? La película puso de moda los calentadores, las mallas o las sneakers. En 1982, Fama dio su salto a la televisión con una serie de gran éxito que se emitiría a lo largo de 7 temporadas y en la que repetían algunos de los protagonistas de la película. ¿Dónde están tus medias? Te digo que las tengo, pero se me han olvidado. Leroy, te he dicho que sin medias aquí no bailas. Vete. Es el caso de Gene Anthony Ray, que encarnaba a Leroy, el alumno más rebelde de la escuela, o de Lee Curreri, que daba vida a Bruno Martelli, el chico que tocaba los sintetizadores. También repitieron algunos profesores. Albert Haig volvió a hacer de Swarovski y también Debbie Allen, que daba vida a la profesora de danza. Aunque en la película apenas aparecía en un par de escenas, Debbie Allen se convirtió en una de las principales protagonistas de la serie, y en la introducción de cada capítulo pronunciaba esa frase que todo el mundo asocia hoy en día con Fama. Tenéis muchos sueños, buscáis la fama, pero la fama cuesta. Pues aquí es donde vais a empezar a pagar, con sudor. Quiero veros sudar. Esa frase en realidad no se dice en la película, pertenece solo a la serie de televisión. Bien podría haber supuesto un trampolín al éxito para los jóvenes actores que la protagonizaban. Los de William Morris tienen muchos planes para mí desde que me vieron actuar el día de la graduación. William Morris son los mejores representantes. Sí. ¡Pero qué bien! Sí. Hay un par de papeles que quieren que me vaya. Todo el mundo está interesado. Allá voy, directo a la fama. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurrió con otras películas, como Rebeldes, de Coppola, casi ninguno de ellos hizo carrera luego en el mundo del cine. ¿Qué tal en Hollywood? Regular. Conocí a alguna gente, fui a algunas fiestas. Hice el episodio piloto de una serie. Oh, no lo he visto. Nadie lo ha visto. Gene Anthony Ray, el actor que encarnaba a Leroy Johnson, logró una gran popularidad con la serie de televisión, pero falleció joven, con apenas 40 años, víctima del SIDA. Mejor suerte corrió a Irene Cara, que daba vida a Coco, otro de los personajes destacados de la película. Permíteme que te lo diga, tú eres una estrella. ¿Y canto? No. ¿Y toco el piano? Caray, no, si ya decía yo, pero es algo más que talento. Tienes calidad, un cierto no sé qué. Irene Cara sí ha tenido una larga carrera como actriz de cine y televisión, aunque con papeles poco relevantes, pero sobre todo ha destacado como cantante. Some
Sometimes I wonder where I've been, who I am, do I fit in? Make believing is hard alone, out here on my own. Esta canción que Irene interpretaba, Out Here of My Own, fue nominada al Oscar, aunque la que finalmente ganó la estatuilla fue la que daba título a la película, que también cantaba ella. Por cierto, Fama fue la primera película que consiguió que 2 de sus temas fueran candidatos a la vez al Oscar a la mejor canción, y la primera también en utilizar el sonido digital para su banda sonora. No tocáis los mandos. ¿Qué mandos? Y el oscilador. Lo he puesto en el automático. ¿Por qué no tocará el pícolo? O algo más normal. Es el progreso. Mi hijo está en el futuro. Un sonido y una película que hizo que desde entonces muchos chavales hayan deseado estudiar artes escénicas, soñando con alcanzar, por duro que sea, la fama. Oh, baby, be strong for me. Baby, belong to me. Help me through. Help me need you. Until the morning sun appears, making light of all my fears. I dry the tears I've never shown out here on my own. But when I'm down and feeling blue, I close my eyes so I can be with you. Oh, baby, be strong for me. Baby, belong to me. Help me through. Help me need you. Sucedió una noche. El cine clásico en la SER. Empezábamos con Vangelis y su música para la película Carros de Fuego, y vamos a terminar también con el compositor griego que fue autor de la banda sonora de otra de las grandes películas de comienzos de los años 80. Esto que suena ya de fondo es el tema de amor de Blade Runner, la película de Ridley Scott. Con él os decimos adiós hasta la semana que viene. Un saludo para todos de parte de Elio Castro y de Antonio Martínez, y que sigáis disfrutando del verano. ¡Chao!
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.